En esta ocasión vamos a dimensionar nuevamente una viga placa simplemente apoyada. Acá tenemos los valores que nos van a servir para dimensionar la resistencia requerida, las distancias de filo de nervio a filo de nervio hacia las vigas que se encuentran paralelas a la misma, ¿no? Luego la altura del ala, el ancho que colabora a la compresión, ¿sí? Y el ancho del nervio, y con respecto a al momento, ¿no? Estamos hablando de una luz de 7 metros, el cual tiene este momento, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es sacar la altura mínima, la cual vamos a la tabla, nos dice vigas simplemente apoyada, L sobre 16, el cual colocamos los 700 centímetros, ¿sí? Esto nos da 700 dividido 16 nos da 43,75 centímetros, el cual vamos a adoptar 52 centímetros, ¿sí? Es un poco caprichoso ese valor, pero bueno, es lo que nos dan. Luego vamos a ir a calcular este momento, el cual U por R al cuadrado sobre 8 para simplemente apoyada, ¿no? U es 101,38 kilonewton sobre metro por 7 metros al cuadrado, ¿no? Sobre 8. Esto nos da 620,9 kilonewton. Vamos a hacerlo para corroborar si está bien lo que me dieron. Y a este mismo lo dividimos por 0,90, el cual la tabla de factor de reducción de resistencia phi nos dice para sección incontrolada por tracción, deformación de la tracción mayor o igual a 5 por 1000, 0,90. Bien. Mayoramos ahí, ¿no? Y nos da un total de 689,9 kilonewton metro, ¿sí? Acá era kilonewton metro también. Este es el valor entonces con el cual vamos a dimensionar, ¿no? Esto era, acá me confundí, esto era, sí, no puse bien momento requerido, esto es momento nominal. Perfecto. Vamos a ir a una verificación en B, la cual nos decía que si B tendría que ser menor o igual a L sobre 4 al ancho del nervio más el doble de 8 veces el ancho del ala, o menor o igual al ancho del nervio más la mitad a uno de los filos del nervio de la viga que se encuentra a un lado, más la mitad de la viga que se encuentra del otro. Bien, reemplazando estos valores entonces tenemos L sobre 4, es decir 700 centímetros dividido 4. Acá el ancho nos dice que es 20 centímetros, el ancho del nervio, más 2 por 8 veces 10 centímetros, que es el ancho del ala, ¿sí? Acá abajo 20 centímetros más un medio, 380 y 380, por lo tanto colocamos directamente 380 centímetros, ¿sí? Porque si esto es 380 a la mitad, esto es 380 a la mitad, entonces es 380 los dos. Bien. 700 dividido 4 me da 175 centímetros, es decir 0,75 metros. Acá me da 180 centímetros y acá me da 400 centímetros. El menor de estos tres es este, ¿no? Casi siempre da del L sobre 4 menor, y nuestro B que nos dan a nosotros es 0,75. Por lo tanto es
igual, ¿no?, a este es igual a este, acá nos dice que eso es válido, por lo tanto nuestro B cumple buenas condiciones, ¿sí? Vamos a ir entonces a buscar el KD. Acá se utiliza ese B, por eso es que lo tenemos que verificar, y si no lo tenemos lo buscamos, ¿sí? Y si lo tenemos, como en este caso, lo verificamos. Vamos a la fórmula de KD, el cual arriba vamos a colocar D, ¿sí? Abajo vamos a colocar la raíz del momento nominal sobre B, ¿sí? Bien, entonces colocamos los valores que tenemos. El momento nominal tiene que estar en meganewton, por lo tanto 689,9 kilonewton lo dividimos por 1000 y nos da 0,6899 meganewton metro, ¿no? Eso lo colocamos acá. Bien, lo resaltamos. Luego abajo el B, 0,75 metros. Y arriba el D, que lo vamos a calcular, ¿sí? Recordemos que era de la fibra superior comprimida hasta el eje barycentro de la armadura de tracción. Desde ahí hasta el eje. Pero como tenemos una resistencia alta y tenemos una altura un poco tanto reducida, la altura era de 43, de 52, si esto es L sobre 10, es un poco más reducida, ¿no?, a lo que nos daría, que sería 70 centímetros. Estas vigas son para eso, ¿sí? Se evita el doblemente armado, es decir, el colocar la armadura en zona de compresión. Pero teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que es una resistencia requerida alta, de antemano vamos a decir que vamos a tener que colocarla en doble capa, o sea que nuestro D va a llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces la altura va a ser, D va a ser igual al recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra doblada, de la barra longitudinal, perdón, menos el espacio dividido 2. Recubrimiento 2 es el mínimo, 0,6 es el diámetro del estribo. La barra longitudinal, aplicando la experiencia, digamos, decimos que vamos a usar hierros del 20, o sea 2 ponemos ahí, y por encima del mismo la separación también va a ser un hierro transversal, digamos así, de 20, ¿no? O sea 2 centímetros, ¿sí? Todo esto lo restamos por la altura, ¿sí? O sea, H menos todo esto, ¿sí? Me olvidé de colocar H. Bien, ¿y H cuánto era? H era 52 centímetros, ¿sí? 52 centímetros. Bien. Realizamos esto. Nos da 46,4 centímetros, ¿sí?, que es nuestra altura útil. Entonces lo colocamos acá arriba, 0,464 metros, ¿no? Estos metros se van y colocamos todo esto en la calculadora. 0,6899 dividido 0,75, eso le aplicamos raíz. Luego a 0,464 lo dividimos por eso y nos da 0,483 metros sobre raíz de meganewton. Bien, vamos entonces con 0,483 a la tabla de KD, H25 para este tipo de acero. Vamos por el menor cercano a ese, que sería este valor, 0,47. Buscamos el KE y buscamos el KC, que es los dos valores que nos interesan, ¿no? El KE es 27.100 y el KC es 0,286.
Bien, vamos a sacar entonces la distancia de la fibra superior comprimida al eje neutro, ¿no? Denominada C, la cual nos decía que C es igual a KC por D, ¿sí? KC es 0,286 por D, que era 0,464 metros, ¿sí? Resolvemos eso, nos da 0,13, ¿sí? metros. Si mi altura del ala era 10 centímetros, este valor C es mayor que mi altura del ala, o sea, esto es 10, tengo 13, o sea, pasaría por acá, ¿sí? Bien, se encuentra dentro del alma. Acá vamos a aplicar un artificio matemático. ¿Por qué? Porque porque nos quedaría que nuestro ancho útil, que colabora a la compresión, nos queda esto, ¿sí? Si mi eje neutro pasa por ahí, la parte de arriba compresión y esta tracción, esto es lo que colabora a la compresión, ¿no? El cual es una forma rara. Entonces vamos a usar un artificio matemático que vamos a, partiendo desde esa forma, vamos a decir que esto es lo que colabora a la compresión, ¿sí? Recordemos, es un artificio, ¿sí? Para que nos facilite la forma de calcular eso. El cual, este mismo va a tener un ancho BI, ¿sí? Acuérdense que esto era B, de acá hasta acá, y de acá hasta acá va a ser BI, ¿sí? Esto va a ser C. Y lo primero que vamos a hacer es adoptar un KC superior al que obtuvimos, ¿sí? O sea, acá nos dio un KC, nos vamos a la tabla y vamos a adoptar un KC mayor, ¿sí? Nos dio ese KC, vamos a adoptar este, ¿sí? Dos filas para arriba, ¿no? Acuérdense que a medida que disminuye el valor de KD es mayor, ¿sí? El KD y esto. Por lo tanto vamos a adoptar dos valores arriba, 0, 3, 3, 3, ¿sí? Entonces coloco acá mi KC adoptado es 0, 3, 3, 3, ¿sí? Eso es el nuevo KC que adopté. Bien, ahora vamos a calcular justamente este ancho, ¿no? BI, que es igual a XB por B. Hasta ahí parecería muy sencillo, pero para calcular XB tenemos que hacer una fórmula un poco larga que nos dice que XB es igual a la altura del ala sobre D, la altura útil, por 1 sobre este valor beta 1 que está en la tabla, por KC, por 1 menos el ancho del nervio sobre el ancho útil, el antiguo ancho útil, no, porque ahora en adelante va a ser B, y más el ancho de nervio sobre B, ¿sí? Bien, vamos a reemplazar estos valores. Entonces acá teníamos 0,1 metros, D nos dio 0,464, ¿sí? 0,464 por 1 sobre beta 1, el cual beta 1, vamos acá,
y ahí nos dice que beta 1 es 0,85. En la fórmula, en la tabla, perdón, 3, 0,85 por KC, ¿sí? ¿Qué KC? El KC adoptado, ¿sí? 0,33, ¿sí? Por 1 menos el ancho del nervio, ¿sí? Que es 0,20. Nos colocamos todos sin unidades, ¿sí? Porque de todas maneras, al final y al cabo lo que nos va a dar acá es metro, así que sobre B, ¿sí? Sobre nuestro B original, colocando en la calculadora esto, me da 0,828. Esto sería entonces XB 0,828 por B 0,75 y me da el BI, o sea, mi ancho en la zona comprimida, ¿sí? Que colabora el hormigón en compresión, de 0,601 metros, ¿sí? Es decir, 62,1 metros, 1 centímetro, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular XD nuevamente, porque tenemos que ir hacia el dimensionamiento. Recuerden que es XD y luego la armadura, ¿no? Vamos a ir a XD, el cual acá arriba era el alto útil, acá era el momento, 0,6899. Sobre B, que en este caso va a ser BI, ¿sí? Que es 0,621 metros. Nosotros, en vez de usar esta forma un poco rara, ¿sí? Indeterminada en su ancho, optamos por este rectángulo o cuadrado, el cual es imaginario, ¿no? Es un artificio el cual en estas partes sobrantes se tiene en cuenta esto, ¿no? Estos dos, ¿sí? Y nos facilita. Como bien se dijo, bien, entonces colocamos en la calculadora esto. Y nos da 0,44 como KD. Vamos a la tabla de KD. Y ahí vemos que el 0,44 nos da este KE y nos da este KC. Ese KC, el KC que adoptamos, ¿se acuerdan? Tiene que ser igual al KC que nos da ahora, ¿sí? O sea, al KC de diseño, el cual son iguales. Por tanto, podemos seguir trabajando con este KE, que es 27,739. Entonces mi KE es 27,739 centímetros cuadrados sobre meganewton. Puedo ir a dimensionar. La armadura es igual a KE por el momento sobre D, ¿no? 27,739 centímetros cuadrados sobre metro por 0,6899 meganewton metro sobre D, que es 0,464 metros, ¿sí? Metro se va con metro, meganewton se va con meganewton, y me queda, esto es más de lo mismo de los otros dimensionamientos, ¿sí? Que se hizo, 41,2 centímetros cuadrados, ¿sí? 41,2, nos vamos a las tablas de armadura. Habíamos adoptado hierros del 20, así que fíjense, 10 hierros del 20 cubren eso.
más nos faltaría 10 más, ¿no? Entonces, a ver, necesitamos cubrir 41. Necesitamos cubrir 41,2, ¿sí? Si sumamos este más este, 31,4 más 9,42 nos da 40,8. Es cercano, ¿sí? Sirve. Entonces nos quedamos con 3 hierros del 20 más 10 hierros del 20, ¿sí? O sea, en total 13 hierros del 20, fíjense ustedes. O podemos ir por hierros más grandes, ¿sí? Ir por hierros del 25, si es que en la vida real, si es que se consiguen, ¿no? Depende de cuál se consiga. Pero a fin práctico vamos a ir por ese, ¿no? En vez de hacer 13 del 20, vamos por ese, 20, por el 25, el cual vamos a optar 9 hierros del 25, que tiene 44, y nosotros necesitamos 41. 9 hierros del 25. Lo que nos faltaría ver es si no entraba en doble capa, ¿no? Habíamos, ¿se acuerdan? Colocado en doble capa, el cual parece que ni siquiera en doble capa nos entran. ¿Se acuerdan que teníamos un ancho de 20 centímetros? Y colocándolo en doble capa, no nos entra. ¿Sí? Porque acá tenemos recubrimiento más diámetro del estribo, más el hierro 25, más espacio, más hierro 25, más el espacio, más hierro 25. Esto entra en 20, ¿sí? 3 hierros en doble capa van a entrar lo mismo, y hasta ahí 6 necesitamos 9, por lo tanto vamos a hacer en 3 capas. ¿Sí? Y mi eje neutro, en vez de estar acá, pasa a estar al eje de las que están en el medio, ¿sí? Perdón, mi eje neutro, mi altura útil. Mi eje neutro está acá, de eso ya nos olvidamos. Me refiero a mi altura útil. ¿Se acuerdan que estaba al eje de la separación? Bueno, ahora va a pasar a estar más arriba, o sea, va al eje baricéntrico de las armaduras que están ahí en la doble, en la segunda capa, ¿no? Ahí van a pasar a estar. Esto es mínimo, ¿sí? Por tanto, no es necesario que me haga de nuevo todo esto con un D diferente, ¿sí? Además, acá nosotros adoptamos 9 del 25, es decir, 44, 18, el cual está un poquito de más, pero bueno, usamos todos los mismos hierros, ¿sí? Y hasta ahí entonces el ejercicio. Que vimos de nuevo acá, vimos el eje neutro dentro de del alma, en este caso, ¿sí? Recuerden que el eje neutro divide la zona de compresión con la de tracción, y nos había quedado así la zona de compresión. Es que así es en realidad, pero nosotros usamos un rectángulo imaginario y lo hicimos de cuenta que era de esa forma, ¿sí? De esa forma más sencilla de calcular, ¿no? Para poder calcular esto, suponiendo de que estos espacios vacíos acá son los dos extremos del ala, ¿no? Y la parte de abajo es la de tracción, ¿no? Otra cosa nueva es la aparición de las 3 capas, ¿sí? Pero eso se debe al gran momento que tengo, y desde un principio a la gran resistencia requerida, ¿no? Y a la luz, ¿sí? 7 metros es bastante, una luz de las recomendadas máximas, ¿sí? Entre apoyo y apoyo, y también teniendo en cuenta la altura, ¿sí? Un tanto reducida, ¿sí? Sin embargo, no obstante, no se recurre a doblemente armada, más allá de el gran momento, la considerable luz y la reducida altura.